Buenas tardes, mi nombre es Oscar Gaspar. Es un orgullo, una felicidad, un honor estar aquí con ustedes nuevamente. En la presentación les hablaba de los temas que vamos a abordar. Hablaba siempre que el foco son dos cosas. Para los que iniciamos, es, un, es plasmar esos conocimientos que deben empezar a trabajar de manera ordenada para poder llegar a manipular estas herramientas, esos modelos, para poder trabajar como científico de datos y los conceptos bien aterrizados. Por otro lado, establecer una metodología de trabajo empresarial, esas buenas prácticas a la hora de trabajar un proyecto de analítica. Entonces hoy iniciamos formalmente esta introducción al mundo de la analítica, a descubrir esa revolución industrial, esa cuarta revolución industrial que se habla de inteligencia artificial, de big data, ciencia de datos, analítica, en fin. Vamos a ir aclarando esos temas y nos vamos a contextualizar de toda esta revolución. Hoy, como objetivo principal, vamos a entender qué es ciencia de datos, los conocimientos que debemos tener y qué lineamientos seguir para fomentar una estrategia analítica de Big Data en nuestras compañías. ¿Por qué debemos montarnos en esta nueva ola? ¿Y qué va a pasar con esas empresas que no lo hagan? Vamos a mostrar ejemplos de qué empresas han aplicado esto, quiénes fueron las pioneras, qué tipo de tecnología tenemos. Entonces, manos a la obra. Primero, definir qué es ciencia de datos. Ciencia de datos como tal, sí, es un término que realmente nadie definió en la historia. Por allá en el 2015, un profesor de la Universidad de Stanford, una de las mejores universidades del mundo, quien tiene uno de los departamentos más prestigiosos en matemática y estadísticas, cálculo computacional, ciencia computacional, se llama David Donoho. En el 2015 escribe el artículo 50 años de ciencia de datos. Empieza a investigar sobre quiénes son los pioneros en esta nueva área, esta nueva ciencia del conocimiento. Escribe que John Tukey, un respetado académico, científico, estadístico, a quien le debemos el aporte de la gráfica de cajas y bigotes, que es muy utilizada en los análisis exploratorios y descriptivos de ciencia de datos. Este gráfico va a ser muy utilizado y lo vamos a utilizar aquí. Se vuelve muy popular. Hace ese gran aporte. Además, tiene otros aportes como un aporte en la transformada de Fourier, que se utiliza mucho para medir y para proyectar o hacer pronósticos sobre ondas, señales digitales. Se utiliza mucho en el campo de la electricidad, electrónica. Él habla de una reforma a las estadísticas académicas. Él ya se imagina ese futuro y en ese futuro ya empieza a señalar que hay una existencia de una ciencia desconocida que aún no es famosa, que su interés es aprender de los datos. Entonces ya aparece el término aprender en la historia, que más adelante cuando estemos hablando de inteligencia artificial se vuelve importante. Este término es lo que hoy conocemos. Este enfoque de aprender de las estadísticas es la base para lo que llamamos Machine Learning, la nueva forma de ver la inteligencia artificial que vamos a descubrir a medida que avanzamos. Entonces, pasaron los años y ya hace aproximadamente 25 años, John Chambers, Bill Cleveland y Leo Breiman, que tienen algo en común esos tres personajes, es que se mueven como pez en el agua entre lo estadístico y lo informático. Son buenos estadísticos y son buenos programadores. Entonces le van a sacar un potencial a estas dos áreas del conocimiento. Había
un vacío entre estas dos áreas. Por un lado estaban los estadísticos construyendo teorías y por un lado estaban los informáticos desarrollando software, recursos computacionales, y ellos logran conectar este vacío, logran crear ese puente donde lo que se da entonces son mejores formas de analizar los datos. Por ejemplo, John Chambers es nada más y nada menos que el creador del lenguaje S, que luego lo lleva al proyecto R. Ya ustedes saben, ya conocen lo que es R. R es una herramienta popular en la ciencia de datos. Y aquí la vamos a trabajar, aquí vamos a trabajar con esa herramienta. Bill Cleveland, por su parte, estadístico, alguien preocupado de aplicar estos nuevos recursos computacionales, se da cuenta que en la estadística se habla de algo no paramétrico, que no se puede visualizar. Entonces él utiliza la informática, ese recurso computacional, para visualizar se le llama regresión no paramétrica. Dibujar eso en un computador y poder ver cómo se comporta este tipo de regresiones es el gran aporte que le hace a esta rama. Entonces él y Leo Breiman también es importante, quizás muchos lo consideran el fundador, el pionero del aprendizaje de máquina, es decir, del machine learning, porque crea métodos que utilizan un gran recurso computacional. Él se preocupa mucho por la predicción como tal, no en la interpretación de variables, encontrar relaciones entre ellas, no. Él señala que la preocupación debe estar en la predicción. Entonces, él va a utilizar todo ese recurso computacional para trabajar en esos métodos que le ayuden a generar modelos con un alto grado de predicción. Por eso, vemos que los métodos que él crea, logra fundamentar, no son buenos para una buena interpretación entre variables. Luego vamos a entender eso de interpretación. No se preocupen si no lo estamos entendiendo en este momento. Estamos hablando de la manera como surge la ciencia de datos. Ellos señalan entonces que se debe preocupar es por la predicción. Y para eso la computación es muy útil. Cleveland crea uno de los algoritmos de aprendizaje automático de Machine Learning muy popular en la industria, en la academia, los famosos árboles aleatorios, conocido como Random Forest. Estos modelos, usted, si ya empieza a entender cómo funciona, sabe que por lo general tienen un grado de predicción más alto que otros modelos. Y ya a la final, muchas personas empiezan a aplicar un Random Forest directamente sin poner a prueba otros modelos, pero hay que tener cuidado en eso. De pronto hay que interpretar bien los datos, qué es lo que estamos modelando, no ir siempre a la fija con este modelo. Debemos considerar otras cosas, y si dentro de esas consideraciones vemos que de pronto el Random Forest nos puede servir, pues lo podemos aplicar, pero no va a ser así como olímpicamente, venga, es el mejor para predecir y lo aplicamos. Es bueno porque por debajo de él hay un recurso computacional que se encarga de hacer iteraciones para poder descubrir cuál es esa forma de aproximar los datos a una predicción real. Más tarde, eso lo vamos a ir aterrizando. Entonces ellos, personajes buenos estadísticos y programadores, crean el puente. Entonces, Cleveland sugiere el nombre pegadizo de ciencia de datos para este campo previsto. Luego se va a formar un debate y ya es, bueno, ¿quién es el científico de datos entonces? Hay una definición por ahí que es, un científico de datos es un estadístico que puede programar. Pero, pues sí, pero entonces, ¿qué suele pasar con los informáticos que saben de estadística? Entonces, ellos también son científicos de datos. Entonces, hay un dilema y hay una pelea ahí entre estadísticos e informáticos, que eso para mí está en tablas, nadie ganó esto.
Y a medida que pasa el tiempo, ya empiezan a haber otros enfoques y vamos a ver cómo le vamos dando forma a esta definición. Luego, en el 2003, el Journal de Ciencia de Datos define la ciencia de datos como aquello que tiene que ver con datos. Todo lo que está relacionado con datos es ciencia de datos. Es una definición que se queda ahí como en el aire, porque todo en la vida tiene que ver con datos. En su mayoría hay datos. Por ejemplo, uno utiliza datos. En mi casa tomo decisiones de cuánto gano y utilizo una cuenta y sé cuánto puedo gastarme o cuánto puedo aportar para otra cosa en el hogar. Pero eso no necesariamente es ciencia de datos. Eso no son modelos, ni uno lo hace empíricamente, saca una cuenta y sabe cuánto se puede gastar. Pero ahí no estamos montando ningún modelo de estos que vamos a trabajar acá. Entonces muchos académicos no están de acuerdo con esta definición. A mí tampoco, pues que todo tiene que ver con datos, entonces todo es ciencia de datos. No, no todo es ciencia de datos. Para mí no tiene esa definición, como que no se queda ahí como en el aire. Luego viene y aparece este famoso diagrama de Venn, de Caldwell, que habla ya de tres áreas, no solo de la informática. Acá en habilidades de hacker o programación, pues el conocimiento matemático y estadístico ya también está ahí. Obviamente sabemos que desde esta combinación es que nace este término, pero ya incluyen algo y es el conocimiento especializados. Ya se vuelve popular este diagrama en esas conferencias. Hace unos años, cuando estaba empezando en este camino, asistía a conferencias y siempre nos mostraban este gráfico. Y todo el mundo ya se le metió en la cabeza que esto es ciencia de datos. Conocimiento especializado tiene que ver con el área donde trabajas, con el área donde estás investigando. Y siguió avanzando esto. Esto es algo en desarrollo que está en construcción. Hay una definición que a mí me gusta y es de Wikipedia. Wikipedia define la ciencia de datos como ese campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, ya sea estructurados o no estructurados, lo cual es una continuación de algunos campos del análisis de datos, como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático y la analítica predictiva. A mí me gusta la definición porque en teoría hay algo que sí hacemos y tiene que ver con aplicar un método, basarse en esas ramas de la ciencia, como la estadística, la minería de datos. Hay unos términos ahí que uno como que empieza a confundirse. Bueno, estadística, minería de datos, eso es lo mismo. Aprendizaje automático es lo mismo. La analítica predictiva es lo mismo. O sea, ya uno se empieza a enredar. Y es aquí cuando yo les hablo que cuando uno está empezando y empieza a buscar en internet y lo primero que encuentra es Wikipedia, ya nos perdimos. Yo me perdí. ¿Esto qué es? Tantas palabras y que tienen como algo similar entre ellas. Bueno, ya ahí yo me preocupaba. Es como algo, es un concepto que me gusta, pero es complejo de entender. A mí no me gusta lo complejo, en lo personal. A mí me gusta lo simple y yo me voy a la definición que hace la líder de decisión inteligente de Google, una señora rusa que se llama Cassie Korsirkov, quien ella plantea esta definición. La ciencia de datos es la disciplina de hacer que los datos sean útiles. Me gusta esta definición porque no me importa esa palabra tan rara como analítica, predictiva, inferencia, ese montón de nombres que nos pueden confundir. A mí me interesa utilizar cada uno de esos métodos, saberlos utilizar y encontrarle utilidad a los datos. Ese debe ser el rol de nosotros y yo creo que es como lo entiende la mayoría de las personas que trabajan en esta área. Aquí nos vamos a preocupar
por generar valor a partir de los datos. Es una definición simple, pero me gusta. Entonces, habiendo tenido todo este conocimiento, todo este panorama histórico, yo me quedo con esa definición. Ya cada uno se queda con su propia definición, esto es subjetivo. Como es algo que no se le atribuye así a nadie en el término, uno empieza a darle su propia interpretación. Siempre y cuando usted utilice esos métodos y encuentre valor, yo considero que somos científicos de datos. Estamos descubriendo el conocimiento en una industria. Alguien nos dirá que no somos científicos porque no estamos creando teorías complejas en la academia o algo así. Yo también tenía la misma duda, pero muchas personas me decían que sí, que somos científicos porque estamos creando valor a la empresa. Estamos descubriendo conocimiento que antes no se podía tener a través de estas herramientas. Sí, es verdad, hay dos perfiles. El perfil que es netamente académico, que está ya en la academia, construyendo estos modelos, como estos personajes que podemos ver acá. Ellos están allá descubriendo nuevas formas de programar, están descubriendo nuevos algoritmos, nuevas estructuras matemáticas, nuevos modelos teóricos. ¿Para qué? Para que nosotros acá en la industria los cojamos, entendamos el concepto y sepamos aplicarlos y generemos valor en las organizaciones. Esta es la invitación. Hay dos caminos. ¿Que hay personas que se mueven en los dos campos? Sí, y son muy tesos. Yo, por lo general, conozco pocas personas y si existen, y si están en unas empresas como Facebook, como Google, o trabajan en compañías importantes, tienen buenos cargos y ellos están allá. Pero entonces nosotros también tenemos que ser claros por qué rama nos vamos. Si por la academia o nos vamos por el mundo industrial. Pues quisiéramos estar en los dos en mi caso. Y trabajo en la empresa privada y trato de estar en la academia. Así sea como estudiante, tratando de entender eso. La invitación es esa, que empecemos a definir para dónde nos vamos. Esto lo compara esta señora, la líder de decisión inteligente, como un ejemplo. El panadero, está el horno y está el que hace los panes. Para mí, el que hace los panes es el científico que está en la industria. Él no sabe cómo se creó el horno, cómo crear un horno desde cero, pero sí sabe para qué sirve y cómo lo utiliza y crea pan. Ese somos nosotros desde la industria. Y está el otro perfil que es el que se encarga de crear el horno desde cero, de que eso funcione. Entonces son dos perfiles muy diferentes y hay que tenerlos claros. Ahora sí, vámonos para el mundo empresarial. Ya yo decidí el mundo empresarial. Ya llevo 4 años acá y estoy en la academia estudiando. Pero obviamente no estoy construyendo modelos desde cero. Ya quisiera yo ser alguien así. Quién sabe, hay que seguir estudiando, seguir esforzándose. Y uno puede crear hasta sus propios modelos. Pero hay que estudiar mucho para eso. Pero es mucho. Pero ya en el mundo empresarial, donde lo que vamos a coger es donde vamos a hacer es ese panadero que va a utilizar el horno, tenemos que crear pan. En este caso es valor a la compañía. Entonces acá un científico de datos es un experto en ciencia de datos, obviamente, pero ciencia de datos como todos esos métodos, esas herramientas, capaz de integrar todo ese conocimiento matemático, estadístico e informático. ¿Para qué? Para extraer conocimiento de los datos. Luego, ese gráfico de Venn, que ya ustedes vieron acá, este que está aquí, se transforma cuando llegamos a una compañía. Ya no son esos 3 círculos, ya se habla de 5. Obviamente, el más grande es Analytics. Analítica tiene que ver entonces con esos términos como inteligencia artificial, estadística, minería de texto, machine learning, métodos estocásticos, análisis de grafos, un montón de palabras que ya vamos a ir entendiendo. Por ahora, vean esto como matemática, estadística e informática, no tanto informática, todo lo que tiene que ver con la estadística y la matemática. Hay otro conocimiento que hay que abordar, que se supone que debemos manejar, es la gestión de datos. La gestión
de datos. Esto se vuelve importante. Saber dónde están mis datos, las bodegas principales de los sistemas de información, conocer la estructura de datos de mi compañía, eso va a permitir saber dónde voy a trabajar, por dónde empiezo. Una recomendación para esas personas que llegan a su primer día de trabajo es entender el negocio, obviamente, pero más allá del negocio, pregunten, venga, ¿dónde están esas fuentes de información? Porque nosotros como científicos de datos tenemos que acostumbrarnos a extraer la información sin ninguna manipulación. Mientras el dato no es manipulado, para nosotros mejor todavía. Entonces, donde se supone que el dato no es manipulado, es en sus bodegas, en donde está guardado. Entonces, ahí lo primero que hay que empezar, conocer esas bodegas de datos. Obviamente aquí hay términos ya como Big Data, inteligencia de negocio, que ahorita vamos a desglosar dentro de esto de gestión de datos. Hay un tema, obviamente, principal, que es la ciencia computacional, como ya lo pudimos ver. Es una de las áreas pioneras en esta nueva ciencia. Acá hay que tener habilidades de programación. Hay que saber programar porque estos modelos los tenemos que programar. Si bien entendemos que todo el mundo sabe que estos modelos ya están programados en su mayoría en esas librerías que llamamos Python o R, eso no es el mundo, todo el mundo de Machine Learning. Vamos a tener problemas de negocio donde nos va a tocar programar nuestras propias funciones, adaptar estas funciones que ya están hechas y hacer modificaciones. Porque hay métodos que no están programados y tenemos que empezar a programarlos. Por eso se vuelve importante esa habilidad de programación. Aquí se habla de computación en la nube. Ahorita vamos a descubrir eso. De nube, ¿qué es eso? Pero hay que tener conocimiento sobre eso. Hay otras dos ramas que ya no son tan fuertes técnicamente y que considero que son innatas de la personalidad de cada uno, de la persona como tal, nacen con uno. Estas se pueden aprender en cursos, diplomados, en la universidad. Pero hay un tema de diseño y arte. No todos somos buenos para el diseño. En lo personal, no me considero un buen diseñador y tener esa capacidad de comunicar en una gráfica, mezclar colores, pero hay cursos que nos dan las bases. Entonces, en mi caso, yo hice un curso y he leído, por eso yo no voy a profundizar en esto, porque no soy experto en la materia, pero les recomiendo un libro que se los voy a pasar. No lo tengo en este momento, pero yo se los voy a hacer saber. Este libro, hay cursos donde uno tiene las bases para hacer este componente, para potencializarlo. Hay otro tema que considero aún más difícil de aprender, pero se puede mejorar, es el tema de liderazgo, el tema de emprendimiento. Acá están esas habilidades blandas que para mí no son blandas, son duras. Eso hay que saberlo trabajar. Aquí hay que hacerle fuerza. ¿Por qué? En nuestros proyectos de analítica vamos a ser el líder. Vamos a ser el líder de que estos modelos salgan. Hay que tomar decisiones por dónde irnos. Entonces hay que tener esa capacidad de que todo nuestro equipo trabaje en conjunto, de que exista una buena comunicación. Esas habilidades de comunicación son importantes. Entonces todo eso complementa el perfil de un científico de datos en la ciencia, en la empresa. Esto yo lo veo y me da miedo. Esto es todos unos años de conocimiento. Lo mismo que saber bases de datos, la estructura de bases de datos. Es otro mundo de conocimiento. Ni que hablar de la ciencia computacional. Y ahora menos de estos temas de diseño de producto, de dominar el conocimiento de experto en negocio, el arte y diseño. No, esto es difícil. Entonces se puso de moda en esas mismas conferencias a las que uno asistía hace unos años y que todavía creo que se habla este término. ¿Son los científicos de datos unicornios? Unicornios es un animal que no existe. Es raro. Por lo mismo se le hablaban a los científicos de datos. Son unos unicornios. Saber eso, pues no conozco el primero que domine todas esas áreas a un nivel elevado. Si existe, no lo conozco, y si está, pues debe estar en Facebook, en Google, en esas grandes empresas donde van a tener un super salario, buenas condiciones, son genios
o no sé dónde estarán. No conozco. ¿Qué sucede? Que uno se debe conocer uno mismo y saber dónde está fallando. Entonces empieza a ir avanzando en cada uno de estos componentes. Pero hay algo que no se puede negociar. Un científico de datos no puede negociar este círculo, este óvulo. Jamás. Esto no lo va a negociar. Tiene que saber de esto. Y un poco de programación. Gestión de bases de datos. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Depende en qué empresa. En la empresa en que vamos a trabajar. En la empresa que vamos a trabajar podemos ver si es necesario aprender de bases de datos. Y esto hay que ir abarcando. Yo tengo que dominar esto. Necesito dominar esto. Y de a poquito nos vamos moviendo, dependiendo de la necesidad de la empresa, hacia estas dos ramas, o hacia acá o hacia acá. Hay que trabajar en estas habilidades y nos vamos moviendo. Nosotros somos quienes nos conocemos y tenemos que identificar en qué somos buenos y en qué somos malos. Y ahí esforzarnos por mejorar cada día. Esto se trata de nunca dejar de aprender. Entonces, ya dentro de esos círculos que tenemos, vamos a abordar esta gestión de datos. ¿Qué es gestión de datos? Bueno, las compañías hace unos años atrás tienen esta estructura. La estructura BI, inteligencia de negocio. ¿Y qué es la estructura BI? Es la bodega de datos tradicional, Data Warehouse, es decir, aquí se guarda la información de toda la compañía. ¿Sobre qué filosofía se mueve el BI? Es que conozcamos la información de nuestra empresa y de ahí tomamos decisiones. Ojo, información empresarial. ¿Por qué? Porque está conectado a los sistemas transaccionales, los sistemas de información de cualquier compañía, un CRM, un ERP. ¿Esto qué es? Los sistemas donde yo ingreso por primera vez un cliente, donde manejo mis inventarios, donde manejo las ventas, donde manejo toda la información transaccional de la compañía, del cliente. Eso puede también estar en esos sistemas bien desarrollados y podemos estar en archivos de Excel por ahí regado. Lo que hace esta estructura es integrarlos a través de un proceso de extracción, transformación y carga a esta bodega de datos, que suele ser física o suele estar en la nube. Eso viaja a través de ETL, pues eso es lo que significa ETL, extracción, transformación y carga. Pero esta bodega de datos es el sitio donde está esa información en físico. Empresas grandes tienen sus propias estructuras. Esos son unos computadores grandes por allá ubicados en un lugar donde se guarda esa información. Otra es que hoy se habla de nube. Yo no tengo eso físico en mi empresa, pero tengo los servicios de una empresa tecnológica que ofrece los servicios. Por ejemplo, Google. Google tiene sus servidores en Estados Unidos, en Chile, en otros países. Y esa información, en vez de viajar acá, viaja allá. Entonces eso se le llama nube, porque hay que entrar, es por la internet. Vía internet viaja a esos clústeres, a estas mismas estructuras físicas, pero en otros lados. Viaja y por eso se le conoce nube. Pero es la misma estructura, sea nube o sea física. ¿Qué sucede? Que yo de eso, al tener la información en un solo lugar, yo puedo hacer análisis en línea, descargar informes y analizarlos, reportes, puedo manejar el tema de reportería, tener unos reportes configurados que se actualizan y puedo hacer estadística, minería de datos, modelar a través de esta estructura de bases de datos. Esos modelos estadísticos los podemos aplicar. Ahora, ¿qué sucede? Que estos modelos se basan solamente en esta estructura de datos, información de empresa. Y que el insumo principal para que esta estructura funcione es que estos datos tengan una estructura que se llama, o sean datos estructurados en tipo de filas y columnas. Piensen en el Excel. El Excel es filas y columnas. Entonces, para que esto funcione, estos archivos se tienen que manejar así, en esa estructura, filas y columnas. A eso se le conoce datos estructurados. Ahora, sucede muchachos,
o sucede que hasta aquí, bien, se volvió importante el BI, muchos consultores ganaron mucho dinero montando estas estructuras llamados BI, que eso es difícil obviamente montarlos, eso es un lenguaje más técnico y se monta esa estructura, esos informes en tiempo real no, están conectados aquí. ¿Qué sucede ahora para la actualización de estos datos? Si yo quiero que este informe me muestre información de ayer o no sé, de las 2 horas anteriores, eso tiene unas limitantes. Y es que esta carga, al estar conectada a los sistemas en caliente, solo se hacen, estas actualizaciones de datos, se hacen en unos rangos de horas que no afecte la operación. Entonces, por lo general, esta información se actualiza cada 12 horas y se hace a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando no hay mucho tráfico y que no se pueda tumbar estos sistemas de información. Entonces, esto se limita a un sesgo de horas. No tengo información actualizada, pero así funciona y así le podemos generar análisis. Lo que sucede entonces, a medida que evoluciona la tecnología, la informática, es que ya se van creando maneras de poder mejorar esta nueva estructura. Aquí nace algo y se desarrolla un tema, y es que, bueno, nuestra empresa, supongamos que es una empresa tradicional que maneja información de clientes. Vamos a suponer que es una empresa que tiene que ver con el sector agrícola en Colombia. Por ejemplo, el banco de Colombia, el público, no, hay un banco agrícola, creo que es el banco ganadero, no sé cuál es. Bueno, supongamos que es una empresa que hace préstamos a personas que están enfocadas en el sector agrícola. Entonces, yo solo puedo utilizar la información que tengo en sus sistemas, de si esa persona está registrada, ver la trazabilidad de su información, en fin. Pero ahora hay algo que afecta a la agricultura y es el clima. Sabemos que en épocas de clima, de un clima lluvioso o seco, en épocas de sequía o de lluvia, nuestra cosecha se ve afectada por esos fenómenos. Pero nosotros no tenemos formas de monitorear eso, no sabemos cuándo puede llover, no tenemos formas de llevar eso. Pero hay empresas que se dedican, por ejemplo, a llevar la transaccionalidad de cuándo llovió, de cuándo no llovió. Si yo quisiera montar un modelo que me incluya esa variable lluvia o no lluvia, tengo que conectarme manual o extraer esa información manual y se vuelve tediosa. Pero la descargo y lo logro integrar y monto el modelo de minería de datos o un modelo analítico. Porque se puede aplicar el tema Machine Learning, pero ojo, no está en tiempo real, porque tuve que hacerlo manual. Ahora, si yo logro integrar esto, si yo logro meterle esa variable a través de una integración a estas bases de datos y que no solo funcione así cada 12 horas, sino en tiempo real, mis análisis van a estar más acertados a la vida real. Vamos a poder generar un modelo con mayor precisión. Ojo, un modelo es eso. No estamos teniendo la realidad, pero se supone que debemos acercarnos en lo que más podamos. Un modelo es la simplicidad, simplificar la realidad. Pero si somos capaces de integrar nuevas fuentes de datos que están por acá, como esos sistemas de donde se monitorea el clima, o incluso colocar un sensor que mida en tiempo real si va a llover o no va a llover, y eso se alimenta automático acá, y que esto no se actualice cada un día, cada 12 horas, sino en tiempo real, yo pueda tener informes que generen valor a la operación, a la operación del negocio. Pero eso era muy difícil. Entonces, a medida que pasó el tiempo, llegamos a esos desarrollos. Se da luz verde a esta nueva forma de poder contar con esa información que antes no teníamos, y es la famosa BA, Business Analytics, ya analítica de negocio. Nace una nueva estructura de datos, que hoy esto es lo que consideramos Big Data. Big Data lo consideramos como la integración de todas esas estructuras de datos que antes no teníamos, porque se nos va a crecer el universo de datos.
Por eso el término Big Data. Grandes datos, ¿por qué? Porque aquí están nuestros datos estructurados. No es que vas a cambiar, la empresa va a cambiar el sistema que tiene, que le costó mucho construirlo, no. Usted siga manejando esos datos, que ahorita les digo cómo nos conectamos a esa nueva forma y de que esto sea en tiempo real y no así. Bueno, se crea la estructura lagos de datos, y lo que permite es tener entonces otras estructuras de datos, los llamados datos semiestructurados y datos sin estructura. Semiestructurados podemos tener la televisión, los correos electrónicos, el sonido, llamadas. En los datos sin estructura, el tema de redes sociales. Imagínense ustedes si ya son capaces de estructurar en sus informes las tendencias. Si eres una empresa que va a sacar un producto nuevo y puedes tener en tus sistemas integrados de qué hablan las personas en las redes sociales, usted puede crear un producto de acuerdo a esa tendencia y no crear un producto a ciegas que de pronto quizás no se venda. Entonces aquí hay un potencial y esto es lo que ya empieza a generar lo que llamamos Big Data. ¿Qué te permite un lago de datos? Machine Learning en tiempo real. Esto es el ámbito en que nosotros nos vamos a enfocar. Estas estructuras conectadas y generar Machine Learning. Hay un otro montón de cosas que se manejan. Vamos a tener los Data Warehouse, los vamos a seguir teniendo. Eso puede alimentar una bodega de datos para pues eso se tiene que almacenar. O si ustedes quieren tener otras bodegas adicionales, lo pueden hacer. Pero aquí lo que me interesa es que esa conexión entre estructuras que antes no podíamos, la vamos a tener y vamos a generar valor. Entonces, el Business Analytics se encarga de eso, de recopilar, clasificar y procesar todas esas fuentes de datos comerciales y no comerciales que podemos meter en un modelo estadístico. Para eso esa estructura es llamada lago de datos. Las compañías están migrando de esta estructura, pero sin cambiar esto. Ellos van a seguir, es muy difícil que cambien esta estructura. Pero para la analítica, si quieren llevar la analítica a un alto grado de madurez, se van a tener que montar en esta tecnología. Sí o sí, si quieren desplegar todo el valor agregado que genera la analítica, a esto le tenemos que apuntar, a esta estructura. ¿Sobre qué insumo trabaja esto? Bueno, esto trabaja sobre datos no estructurados y semiestructurados y estructurados. Este entorno, entonces yo tengo que cambiar mis datos estructurados. No, allí están. ¿Qué pasa? ¿Cómo elimino el tema de tiempo real? Es que bueno, como yo sé que si yo me conecto directamente acá, tumbo los sistemas de información, porque esta tecnología está construida en nube, funciona en tiempo real y entrar todos los días, a cada hora, a consultar información, puedo tumbar esos sistemas. Esos datos estructurados, ¿cómo me conecto? A través de algo llamado espejo. Esta tecnología permite tener espejo y es tener una réplica de los mismos datos acá, por acá. Aquí voy a tener una réplica. Me conecto a esa si hoy entró un usuario nuevo, un nuevo cliente, lo registro, inmediatamente viaja al espejo. Y acá es donde yo me conecto, a través del espejo. Entonces no estoy tumbando los sistemas de información porque me estoy conectando a los espejos. Entonces ya yo puedo contar con esta información en menos tiempo. Ya se llama tiempo real, pero tiempo real se entiende no en el instante. Pueden pasar 15 minutos. Lo que tarde esto en pasar al espejo. Eso puede ser media hora, 15 minutos, pero no es el tiempo real que uno sueña, ya, de una instantáneamente, no. Pero es mejor que tener información actualizada cada 12 horas. Entonces, una de las ventajas de esto es ese tiempo real que llamamos. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Por qué surge esto? ¿Por qué antes no podíamos tener esto? Y que sus empresas tienen que migrar acá si quieren darle ese grado de madurez a la empresa en analítica y tener ventaja competitiva. Ventaja competitiva sobre las otras que no implementan esto y se van a dar cuenta por qué. Primero es por qué llegamos ahí. Bueno, descubrimos 3 universos de datos. El primer universo son los datos de negocio. Aquí, los que genera el negocio. Esos son los típicos BI, estos que generan la dinámica de negocio, estructurados. Luego
fuimos identificando que en la historia se identifica que ya nosotros los humanos también generamos nuestros propios datos y que los podemos monitorear. Por ejemplo, yo puedo mandar correos electrónicos, yo mando documentos, me logueo en una página de internet, visito redes sociales, todo esto lo genera una persona. Ya yo puedo integrar esta información de los humanos y de la empresa y ya genero valor. Porque, por ejemplo, el caso de la empresa que va a crear un nuevo producto, monitorea las redes sociales y sabe en qué se puede enfocar. Luego hay otro mundo y es el de las máquinas. Ya las máquinas generan datos. El tema de sensores para medir el clima, por ejemplo, ellos generan sus propios datos. La cámara de seguridad genera fotografías o video, satélite, micrófono, sonido. Todas esas máquinas generan datos. Lo que sucede es que esto es difícil manejarlo. ¿Cómo convierto yo una señal de satélite en dato que yo lo pueda medir? ¿Cómo convierto una imagen en dato, un sonido en datos? Eso tiene que viajar a convertirse en dato. Lo mismo que las redes sociales, el email. ¿Cómo lo convierto en dato? Y lo integro con estos datos que ya están estructurados. Es ahí donde nace el campo de Big Data, el término Big Data, y es tratar de integrar esto. Entonces hay personas dedicadas a hacer esa integración tecnológica, que ya la tienen, Google, todas esas empresas, Facebook, Amazon, ofrecen estas tecnologías y tienen en sus departamentos personas trabajando en esas integraciones y haciendo que esta integración sea muy rápida. Entonces, estos científicos están desarrollando software, ingenieros de datos están creando aplicaciones informáticas para que este modelamiento sea muy rápido, porque estos resultados tienen que estar en el menor tiempo posible. Si yo monto un modelo, esto tiene que estar ya en tiempo real, en caliente que llaman por ahí. Ahora, ¿quiénes empiezan a implicar esta nueva tecnología Big Data? Big Data es toda esta integración. Una de las primeras empresas en el mundo fue los supermercados Walmart. Estos supermercados de Estados Unidos manejan un montón de información. 250 millones de clientes, 10.000 tiendas, 2.5 petabytes de datos coleccionados cada 60 minutos. Imagínense que Facebook, lo que tiene Facebook en fotografías, equivale a 1.5 petabytes. Ahora esta empresa maneja 2.5 cada 60 minutos. Esto es exageradamente grande. Esto es un mar de datos y hay que saberlos tratar. Entonces ellos se dan cuenta que aquí le pueden sacar provecho a esta estructura, a esta integración, y lo primero que hacen es, vamos a integrar esto, una estrategia Big Data. ¿Qué empezaron a monitorear? Los eventos locales. ¿Qué sucedía en estas ciudades? ¿Qué eventos estaban sucediendo en las ciudades donde están los supermercados? El clima local. Esos temas de estacionalidad en Estados Unidos afectan la demanda de un producto. Empezaron a monitorearla, a mapearla. Las ventas en las tiendas. Esto, dentro de una tienda, cómo se da ese fenómeno de yo entrar a un supermercado y empezar a, a, a moverme en la tienda. ¿A dónde voy primero? ¿A qué estante voy? ¿A los licores? ¿A los cereales? Todo esto te va a dar información más precisa. Esto permite hacer una mejor logística dentro de la tienda. El tema de ventas online, por ejemplo, yo entro a una página de internet, empiezo a loguearme, a buscar un producto, eso también le genera información a la empresa. ¿Y qué concluye esta empresa al aplicar esta metodología Big Data, esta tecnología? Es que lanza nuevos productos focalizados que impactan a la demanda. Mejoran la analítica predictiva. Como les dije, en la estructura anterior sí se hace analítica, pero acá se mejora. ¿Por qué? Porque ya estás teniendo otras variables que antes no tenías. Y luego puedes hacer recomendaciones a clientes. Con este tema de yo entrar a una página y buscar un producto y ya me sale la recomendación de qué producto comprar. Son estos algoritmos basados en esta integración de datos que nos permiten hacer ese tipo de publicidad, de recomendación. Esta empresa logra impactar su dinámica y empieza a aplicarla. Así como ella, empiezan otras a montarse en este mundo. Google, Facebook, todas estas empresas.
¿Qué sucede? Que entonces hay unos beneficios que se empiezan a montar. Netflix fue uno de esas pioneras también. Aquí vamos a hacer operaciones eficientes, nuestros procesos van a mejorar. Por ejemplo, el inventario. Si mi inventario, si mi oferta está focalizada a esa demanda efectiva, no voy a sufrir de sobre cupo de inventario, entonces esas operaciones pueden ser eficientes en esos temas. Solo por mencionar una, obvio, imagínense las operaciones que ustedes manejan en sus negocios. Esto se puede mejorar si tenemos una inteligencia gerencial basada en analítica. Aumentamos las ventas, obviamente. Si voy a focalizar mi oferta, tiene que aumentar la demanda. Podemos mejorar la satisfacción del cliente porque le estamos llegando con ofertas personalizadas a lo que realmente ellos están demandando. ¿Qué otra cosa puede mejorar? Mejorar los márgenes de venta. Esto es importante, este tema de beneficio. Si yo ya sé que estoy ahorrando costos y estoy vendiendo lo mejor posible, pues obviamente mis beneficios van a aumentar. Tenemos varios beneficios. La seguridad, mejorar la seguridad también a través de analítica. El lugar de venta de un producto, el tema del supermercado físico, puedo mejorar esa manera de cómo oferto los productos en ese local a través de esa analítica que ya hablamos, evaluar el comportamiento de las personas dentro del local. Esto lo implementan ya los supermercados, las grandes empresas de supermercado. Entonces, Big Data es la tecnología. Nos regresamos. Es todo esto. Si usted ya se montó en el Big Data, tiene la tecnología, ¿ahora qué? ¿Cómo se maneja eso? O sea, yo tengo eso, pero ¿ahora qué? Es ahí donde la ciencia de datos se vuelve importante. La ciencia de datos le da valor al Big Data. Si puedes tener Big Data, pero sin ciencia de datos no va a pasar nada. Solo vas a tener un gasto y no vas a encontrarle beneficio. Entonces tienes que preparar a tu equipo, científicos de datos, para darle valor a eso. Entonces, lo primero es construir la estructura, la tecnología, generar ese insight, descubrir mi negocio, datos. Esos datos, esa nueva estructura me va a dar ese conocimiento mejor de mi negocio, mis dinámicas de negocio que de pronto no puedo conocer a simple vista. Y tiene que llevarte una acción. La ciencia de datos te tiene que empujar a tomar acciones. Si no lo haces, de nada sirve tener científicos de datos y Big Data, tecnología Big Data. Tienes que velar para que esto se cumpla. Si no, hemos fracasado. Se tiene que dar todo este ciclo. Ahora, ¿pero cómo? Sabemos que esto es nuevo. ¿Cómo vendemos esta idea en nuestras compañías? ¿Cómo llevamos esta estrategia Big Data? Hay compañías que ya se montaron y siguen mejorando, siguen creando sus lagos de datos. Hay compañías que no tienen lagos de datos, pero tienen su analítica. Están haciendo analítica manual, no importa, pero la están haciendo. Ahí están generando valor. Pero para esas empresas que aún no tienen esa estrategia Big Data y nosotros somos de esas personas que trabajamos ahí, vamos a empezar. Entonces, estamos en la obligación de sembrar la semilla. Así no nos quedemos toda la vida allá. Tenemos la obligación en este momento de empezar a generar esa semilla porque esto le va a dar ventaja competitiva al negocio. Nosotros nos debemos a las empresas donde trabajamos. Son quienes nos permiten tener un salario. Y también la forma de retribuir esa confianza de contratarnos es dándole este valor agregado. Entonces, estos son unos lineamientos que queremos mostrar de lo que se debería tener a la hora de construir una estrategia Big Data. Obviamente hay otros, ya ustedes nos dirán en los comentarios qué nos falta tener en cuenta. Por ejemplo, el objetivo de esta estrategia tiene que estar ligado a los objetivos de negocio. Yo no puedo cambiar esa misión que tiene la compañía. Si el objetivo, su estrategia organizacional está enfocada, por ejemplo, en aumentar los ingresos en $2 millones el otro año,
yo tengo que alinear mi objetivo a eso, porque son decisiones ya tomadas. Entonces no es que mi objetivo de Big Data va por un lado y los del negocio no. En el largo y el corto plazo tienen que ir alineados, porque es una decisión de empresa y hay que ser estrategas. Nosotros somos los estrategas de que ese objetivo se cumpla a través de la analítica. Ayudarlo a que se cumpla, porque se puede cumplir, no necesariamente tuvieron que utilizar analítica, sino que la analítica te va a dar la forma de llegar más rápido. Proporcionar aceptación. Esto a nivel organizacional es difícil cuando empezamos. De pronto nuestros gerentes no nos creen, nuestros jefes no nos van a creer. Es nuevo para ellos y es nuevo para todos. Entonces hay que fomentar esa aceptación. ¿A través de qué? Empezar haciendo ejercicios manuales, victorias tempranas, cositas que vamos a ir montando y mostrándole que tienen valor. Y mostrar de una, mira, es que usted con esto, pues llegó a esto, pero si tenemos esto bien organizado, podemos llegar a esto. Aquí hay que ganarnos el patrocinio. Hay que saberla comunicar esa estrategia y ganar el patrocinio, porque dependemos de los directores, de los gerentes, del dueño de la compañía, de los que tienen el recurso, y hay que saberles llegar. Es importante saber vender esta idea. Tenemos que basar nuestra cultura basada en análisis. Empezar a cuestionar cositas como por ejemplo, es que si ya tenemos analítica, podemos tener esos informes de venta un poquito más inteligente, incluir variables que no teníamos antes. El típico promedio que sacamos en Excel lo podemos volver más robusto, porque de pronto tomamos el promedio del Excel, pero de pronto un análisis estadístico descubrimos que ese no es la medida para sacar ese promedio. Entonces así vamos generando ese análisis, esa cultura basada en análisis. Las empresas se tienen que migrar a tomar decisiones basadas en analítica para estar un poquito más adelante que las otras empresas. Desarrollar talento interno. Hay dos opciones: o contratas talento externo o desarrollas el talento interno. Una ventaja de desarrollar el talento interno es que ellos ya conocen del negocio. Ahí es que ayudarles a que a creer en ellos, en estas habilidades, porque puede ser muy difícil al principio, pero si desarrollan, escoger bien esas personas que tengan pasión sobre los datos y logran desarrollar habilidades de ciencia de datos, tienen una ventaja y es que ellos conocen el negocio. Entonces ahí hay una ventaja. Una desventaja es que los resultados a corto plazo no se van a ver. Eso lleva un tiempo mientras aprenden. Luego está el tema de buscar talento externo, pero tienes que enseñarle las estrategias de negocio. Entonces hay dos formas por donde pueden empezar. O empiezan integrando equipos mixtos, gente que sabe de negocio y gente que no sabe de negocio. Y funciona, ha funcionado bien. A medida que uno avanza, va aprendiendo del negocio. Abrir un laboratorio de ideas es esencial, ese espacio donde se pueda compartir ideas de qué se puede solucionar de analítica. Crear un banco de analítica, de preguntas de analítica. Y entre todos, entre esa comunidad, ir tratando de ver cómo se aborda, qué puede salir primero y se prioriza. Nuestra compañía empezó con analítica y este es el banco de problemas que podemos resolver. Vamos a empezar por este porque es más sencillo de trabajar y todos participan y así todos se van volviendo partícipe de esta estrategia. Y uno cuando hace parte o participa en algo, pues siente que está aportando. Entonces incluir las demás áreas, no solo el área analítica, es a todos, involucrarlos a todos en esta dinámica. Para ello hay que empezar con la cultura de compartir datos. Las empresas manejan sus datos como islas. Entonces, si empezamos a integrar la información de inventario con la información financiera o con otra área, ya se puede generar análisis más inteligentes. También se tiene que llegar allá. Hoy las empresas no tienen hay pocas empresas donde se comparte información interna. Y ahora, si no somos capaces de compartir nuestra información interna, ¿cómo vamos a ser capaces de llegar a este universo? Si primero no conocemos bien nuestros datos. Es ahí donde tenemos que empezar. Conocer nuestros datos internos para luego pensar en los externos. ¿Qué sigue? Sigue un tema y es que
esa estrategia se tiene que basar en la regulación. Hay que leer la normatividad. Colombia, en el caso colombiano, tenemos el tema de habeas data. No podemos violar eso, nos podemos meter en problemas. Si vamos a hacer análisis de que tiene que ver con datos de personas, de privacidad, hay que tener el consentimiento de las personas. Entonces también hay que monitorear cómo estamos en ese tema de privacidad en la compañía, porque nos podemos meter en problemas. Llega una investigación, una auditoría externa y no tenemos estos protocolos, nos vamos a meter en problemas. Entonces también es prestarle atención a ese tema de regulación. Adoptar la estrategia. Si ya hay una estrategia montada, bueno, cojamos esa estrategia. Si mi área no tiene nada que ver con analítica, no importa. Vamos a adaptar eso y lo vamos a llevar a nuestros casos de área, que son muy sencillos, no importa. Es empezar por algo. Hay que tener un plan al mediano, corto plazo, trazarnos metas y hacer lo posible para que se cumplan. Y lo principal, acción. Si toda esta estrategia me dice que yo tengo que crear un producto, pues hay que crearlos, porque es ahí donde vamos a ver la ganancia. Si hice todo el proceso y tengo el modelo, pero no hago nada, se quedó en Jupyter de Python, no hay ningún valor agregado. Entonces la invitación es a eso, a que eso llegue a la acción. Esa es la invitación a todos, a que se tome la acción. Ese grado de madurez nos está faltando en Colombia. La radiografía que se le hace en esas conferencias a las que uno asiste, el año pasado en la conferencia mundial de Big Data, los principales invitados fue el país de la India, nos hacían esa observación. Hay que arriesgarnos, que si fracasamos, pues, si tenemos claro una metodología, los conceptos principales bien definidos, podemos fracasar, pero no lo vamos a hacer en mayor proporción. Pero hay que arriesgarnos a tomar la acción, a intentar, a incluir ese modelo de nuestra operación, confiar en esos modelos. Por algo se utilizan en las grandes compañías. Si lo sabemos aplicar, también nos puede dar beneficio a nosotros. Entonces, esa es la invitación. Entonces, para captar este universo de datos, eso es difícil. Hay unas aplicaciones para cada uno. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Pues la tecnología, el desarrollo. Entonces, ya hay unas herramientas aquí para captar esos datos. La base de datos tradicional que manejan las empresas son las bases relacionales, esos sistemas que les mostré, el BI. ¿De qué se alimenta el BI? De SQL. Ustedes construyen eso a través de SQL. Entonces, recomendación, si mi empresa no tiene integración en la nube, nada de eso, solo tiene SQL, bueno, vamos a aprender a manejar SQL. Tenemos un tema, son los datos no relacionales. Ya aparecen otros aplicativos como MongoDB, Neo4, es porque ya hay información en APIs, en las aplicaciones, entonces yo me puedo esto sirve para conectarse a esas aplicaciones. Neo4j significa, nos sirve para ese tema de aplicaciones, de API. Tenemos servicios web, allá nos podemos conectar con MongoDB, por ejemplo, extraer esa información que no está en la típica filas y columnas de un Excel. Cassandra, que fue desarrollado por Facebook. Entonces estas empresas han creado estas herramientas para trabajarlas. En circunstancias unas son libres, otras son pagas. Pero ya esto le queda es a las personas que les gusta esta gestión de bases de datos y esa infraestructura de datos. Entonces yo no conozco mucho todas. Conozco de MongoDB, Cassandra, y hay muchas, es por donde es adaptar estas herramientas a nuestra necesidad. Si yo sé que me tengo que conectar a un servicio web, pues ya empiezo a buscar cuál de estas me sirve, a investigar. Y aprendo, porque sí, es fácil de aprender, eso no es difícil. Tenemos el tema de datos remotos, cómo conecto esos sistemas en tiempo real, servicios en tiempo real. Entonces, como por ejemplo XML, es un formato de página web, JSON. Todo esto lo podemos tratar con estas tecnologías. Esto no lo vamos a desarrollar aquí, solo para mostrar que esto existe. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en R y Python, que sirven para el tema de lenguajes, de manejar archivos de texto, pero sirve además para ciencia de datos. Ellos están aquí como, los catalogan como que son utilizados para trabajar archivos de texto. No.
también sirven para ciencia de datos y los vamos a trabajar. ¿Qué sucede? Que nosotros vamos a moler archivos de texto, entonces lo vamos a hacer con R y Python. Pero en un ejemplo nos vamos a conectar a un servicio web, a jalar información de la web, también lo podemos hacer con R y Python, entonces por eso son muy populares. Que yo también tengo que conectarme a un servidor SQL, no importa, también lo hacemos de aquí. Entonces por eso es tan importante, que no necesariamente necesito aprender, sino dominar bien estas herramientas y a través de ellas me conecto directamente a estos servidores. ¿Hay que aprender algo de SQL? Sí, la pena es la extracción, pero ese código lo puede pasar a alguien que sepa hacerlo. Nosotros nos interesa es conectarnos y traernos la información a estos lenguajes donde vamos a modelar ciencia de datos. Entonces, si está en internet, lo vamos a hacer también. Entonces aquí vamos a practicar una forma de conectarnos a la web, sacar información de una tabla. Por ejemplo, lo vamos a hacer cuando, si vamos a hacer un modelo para proyectar el precio de las acciones. Eso está en indicadores financieros por allá conectados en una plataforma de bolsa. Lo que vamos a hacer es conectarnos a sacar la información en tiempo real de esas acciones. A través de estos lenguajes lo podemos hacer y vamos a hacer ejemplos más adelante. Ahora, esto es la forma de poder conectarnos a esos datos. ¿Cómo se integra? ¿Cómo yo puedo entonces integrar toda esa tecnología? Eso se da gracias a que se inventaron una nueva forma de programar y es la programación basada en sistemas de archivos distribuidos. Y la lógica de esto a nivel así básico, porque no estamos profundizando en temas de Big Data, es que usted tiene una base, que es esta, base de datos de 1 a 5. Usted aquí lo que va a hacer en esta nueva forma de modelar es que va a dividir esta base en pequeñas partes. Entonces 1, 2, 3, 4, tengo 5 partes de esa base de datos. Entonces lo que hago, por ahí llaman el refrán popular, divide vencerás. Aquí aplica mucho. Si yo en vez de moler una base completa, tengo una máquina que solo se va a tratar de modelar un pedacito de ella, otra también otro pedacito, otra otro pedacito y así hasta llegar a las 5. ¿Qué hago? Que esos cálculos van a ser más rápido porque un clúster, una máquina, está moliendo información, pero poquita. Mientras que el otro lo hace a la vez. El tiempo que transcurre aquí y moler esta es el mismo tiempo para todo. Entonces muelo la base. En vez de lo que me voy a tardar en moler la base completa, para molerla toda me tardo lo que me tardo en moler esta parte 3. Porque todo se hace al mismo tiempo y todo está conectado. ¿Qué pasa? Que cada máquina es independiente, pero están conectadas en una máquina principal, donde lo que hace es recolectar esos resultados de cada una. Ahí aumenta el cálculo. Ahí es donde el Big Data nace. Este es el foco del Big Data. Y esto está basado en esta forma, esta filosofía de programación. ¿Esto qué permite? Dividir el volumen, ya lo vimos. Acceso rápido de datos, también, porque el cálculo es más rápido. ¿Qué podemos tener también? Distribuir cálculos a nodos, ya lo vimos. Este nodo hace este cálculo, este nodo hace otro cálculo. Tolerancia a fallas, sí, porque aquí como ven hay unos vacíos. Y yo aquí puedo meter el 2, puedo meter el 1, puedo meter en cada uno las combinaciones de la misma base de datos. Y si este clúster se me cae, me queda la copia en otro clúster. La puedo tomar del otro clúster. Entonces es tolerante a fallas. Y puedo replicar particiones de datos, sí. Esta misma combinación puede ser esta puede ser esta. Yo puedo replicarla. Entonces esto es lo que permite crear la estructura Big Data. Esto es el nacimiento de una forma, de una nueva era de información, de manejar información. Y esta es la famosa revolución Big Data. Se revolucionó todo. Gracias a quien Google empieza a trabajar en Google. ¿Quién más que Google? Que es el buscador más famoso del internet y todo lo que tiene que moler de datos. Sus científicos estaban trabajando en esa forma de hacer esos cálculos y empezaron a publicar unos papers, unos artículos. En ellos se llama MapReduce, que es reducir ese cálculo, hacerlo más fácil, mapear. Entonces mapeo de cálculo basado en esta filosofía, archivos distribuidos. Ellos crean esos artículos, se habla, pero no son quienes crean la principal implementación.
Entonces Yahoo se basó en eso, en ese descubrimiento, en esa forma de esa nueva filosofía de programar. Y ellos, Yahoo, crea lo que se llama Hadoop. Hadoop es el marco de trabajo para trabajar Big Data. Entonces, Big Data, por eso todo el mundo habla de Big Data y enseguida hace referencia a Hadoop. Pero Hadoop es eso, el marco de trabajo para programar de esa manera. Pero no solo Hadoop, hay otros. Google crea su propio marco. Facebook crea su propio marco. Facebook crea Cassandra. Se crea Spark. Entonces todo esto que vemos aquí son como esas herramientas para trabajar Big Data. Esto es libre. Esto está construido sobre licencia libre. Entonces, ¿qué sucede? Que las grandes compañías son quienes tienen el recurso y van a utilizar el recurso para comprar toda esa maquinaria que necesitan y crean a partir de código libre, de librería, de, de algo gratis, aumentan sus ventas. ¿Por qué? Porque entonces ellos son los únicos que tenían el recurso tecnológico, lo han tenido, y utilizan esta tecnología para crear sus propias aplicaciones Big Data, y ellos nos venden esa tecnología. Se supone que a un costo menos que lo que implica yo crear mi propia tecnología, porque yo no tengo recursos, yo tengo que adquirir el recurso, empezando por el talento. Los ingenieros Big Data son uno de los profesionales también mejor pagos en el mundo, y por lo general los mejores están en estas compañías, como Google, Amazon, Microsoft, Oracle, SAP, IBM. Estas compañías son las más populares, hay otras. Ellas, aquí tampoco voy a decir cuál es mejor ni quién es peor, pero ellas se basaron en código libre, adaptaron sus tecnologías y ahora aumentaron sus ventas, crecieron y es una forma de negocio, vender esta tecnología Big Data. Para aquellos que ven una opción y en ocasiones es más rentable contratar el servicio por ellos que se encargan de hacer todo ese mantenimiento que nosotros crear nuestra propia estructura. Entonces, en estas empresas uno puede buscar esas asesoría. Hay otras, obviamente. Entonces, hasta aquí llega esta primera sesión. Para la próxima sesión vamos a hablar del rol del científico de datos, vamos a hablar de las metodologías de analítica y ahí terminamos la parte conceptual y nos metemos de lleno a la aplicación. Entonces, cuando abarcamos lo que es inteligencia artificial, que es machine learning, empezamos a definir los conceptos básicos, inferencia estadística, ir avanzando. Pero eso sí, cada vez que definamos qué es inferencia estadística, cuáles son las metodologías, las vamos a aplicar, tratando de resolver un problema de negocio. Esto es todo hasta hoy. Les vuelvo a dar las gracias por pertenecer a esta comunidad. Para mí es un honor, como les dije al principio, y esto me motiva a seguir compartiendo este humilde conocimiento que les quiero llevar. Obviamente no soy el super experto, pero quiero sembrar la semilla. Quiero que entren a este mundo donde hay un gran potencial de crecimiento. Entonces nos vemos la próxima sesión y hasta una próxima. Muchas gracias.